yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. Buenos días, en este video presentaremos una demostración práctica sobre los principios de peso y balance aeronáutico, utilizando una maqueta de aeronave. El objetivo es analizar cómo la ubicación del centro de gravedad afecta la estabilidad, controlabilidad y seguridad operacional durante las diferentes fases de vuelo. El peso y balance constituye uno de los aspectos más importantes en la operación de una aeronave, ya que determina la posición del centro de gravedad, conocido como CG. Este punto representa el lugar donde se concentra el peso total de la aeronave y debe mantenerse dentro de los límites establecidos por el fabricante para garantizar un vuelo seguro. Antes de iniciar las pruebas, es importante recordar que una distribución incorrecta del peso puede provocar dificultades durante el despegue, pérdida de estabilidad longitudinal, aumento del consumo de combustible, reducción del rendimiento y, en casos extremos, la pérdida de control de la aeronave. La estabilidad longitudinal depende principalmente de la posición del centro de gravedad respecto al centro aerodinámico del ala. Cuando el centro de gravedad se desplaza demasiado hacia adelante o hacia atrás, la aeronave presenta comportamientos anormales que pueden comprometer la seguridad de vuelo. A continuación realizaremos las pruebas correspondientes. En primer lugar tenemos dos condiciones. Una de ellas es aeronave con nariz pesada. En esta primera demostración hemos desplazado peso hacia la sección delantera de la aeronave, provocando que el centro de gravedad se ubique por delante de la posición recomendada. Esta condición se conoce como nariz pesada. Al observar la maqueta podemos notar que la parte frontal tiende a inclinarse hacia abajo debido al exceso de peso concentrado en la zona del motor o comportamiento delantero. Los riesgos de operación asociados a una nariz pesada son exceso de velocidad durante el aterrizaje, incremento de la distancia de frenado, mayor desgaste de neumáticos, riesgo de salida de pista y menor capacidad de recuperación ante maniobras críticas. Aunque esta es una condición relativamente estable, sigue siendo una condición insegura si el centro de gravedad excede los límites permitidos. Respecto a la estabilidad de vuelo, esta configuración presenta una estabilidad longitudinal elevada. La aeronave tiende a regresar naturalmente a una posición estable después de una perturbación. Sin embargo, un exceso de estabilidad también genera problemas operacionales porque dificulta cambiar la actitud de la aeronave. El piloto necesita aplicar más fuerza sobre los controles para poder levantar la nariz. En cuanto al control de la aeronave, observamos que la respuesta del elevador es más lenta, se requiere mayor deflexión de las superficies de control, las maniobras son menos ágiles, existe dificultad para alcanzar el ángulo de rotación durante el despegue y por estas razones el piloto necesita una pista más larga para despegar. Las dificultades durante el despegue incluyen mayor velocidad de rotación, mayor distancia de carrera de despegue, incremento de la velocidad de pérdida y menor capacidad para ascender inicialmente. En algunos casos extremos, la aeronave podría no ser capaz de levantar la nariz adecuadamente. Los riesgos de operación asociados a una nariz pesada son exceso de velocidad durante el aterrizaje, incremento de la distancia de frenado, mayor desgaste de neumáticos, riesgo de salida de pista y menor capacidad de recuperación ante maniobras críticas. Aunque esta es una condición relativamente estable, sigue siendo una condición insegura si el centro de gravedad excede los límites permitidos. Segunda condición: aeronave con cola pesada. En esta segunda prueba hemos desplazado el peso hacia la parte posterior de la aeronave. Esto provoca que el centro de gravedad se ubique detrás de los límites establecidos por el fabricante. Esta condición se denomina cola pesada. Como podemos observar en la maqueta, la parte trasera de la maqueta tiende a descender, mientras que la nariz tiende a elevarse. Desde el punto de vista técnico, una aeronave con cola pesada presenta una reducción significativa de la estabilidad longitudinal
El estabilizador horizontal pierde parte de su capacidad para mantener el equilibrio natural de la aeronave. Esto provoca que cualquier pequeña perturbación produzca cambios importantes en la actitud de vuelo. En cuanto al control de la aeronave, inicialmente puede parecer más maniobrable. La nariz responde rápidamente a los movimientos del elevador. Sin embargo, esta aparente ventaja se convierte en un riesgo debido a la sensibilidad excesiva de los controles. Pequeños movimientos del piloto generan grandes cambios de actitud. Respecto a la estabilidad de vuelo, observamos que la aeronave se vuelve inestable, tiende a oscilar longitudinalmente, resulta difícil mantener una trayectoria constante y aumenta el riesgo de pérdida aerodinámica. Esta condición exige una corrección continua por parte del piloto. Durante el despegue pueden presentarse problemas importantes. La aeronave rota prematuramente debido a la posición retrasada del centro de gravedad. Esto puede generar ángulos de ataque excesivos, pérdida de sustentación, entrada en pérdida a baja altura o dificultades para mantener una razón segura de ascenso. Los riesgos operacionales son considerablemente mayores que una condición de nariz pesada. Entre ellos encontramos pérdida de control longitudinal, entrada en pérdida profunda, recuperación difícil o imposible, oscilaciones de cabeceo. Además, durante el aterrizaje, la aeronave puede presentar tendencia a elevar excesivamente la nariz, dificultando el control de la velocidad y aumentando el riesgo de rebote sobre la pista. Por estas razones, una condición de cola pesada es considerada una de las situaciones más peligrosas relacionadas con el peso y balance. Tercera condición, aeronave correctamente nivelada. En esta tercera demostración, hemos distribuido el peso de manera uniforme para que el centro de gravedad se encuentre dentro de los límites establecidos por el fabricante. Esta condición es ideal para la operación segura de una aeronave. Al observar la maqueta notamos que permanece equilibrada sin tendencia pronunciada hacia adelante o hacia atrás. La distribución adecuada de peso permite que las fuerzas aerodinámicas actúen de forma eficiente. La estabilidad de vuelo es óptima. La aeronave mantiene una trayectoria estable y puede recuperarse fácilmente de perturbaciones externas como ráfagas de viento o turbulencia moderada. Existe un equilibrio adecuado entre estabilidad y maniobrabilidad. Los mandos responden de manera precisa, las maniobras son suaves, el piloto requiere menos esfuerzo físico y se mantiene un control eficiente durante todas las fases del vuelo. Durante el despegue se obtienen las mejores presentaciones: menor distancia de carrera, rotación adecuada, ascenso eficiente, consumo óptimo de combustible y mayor seguridad operacional. Para corregir la condición de cola pesada, desplazaremos la parte de la carga hacia adelante hasta recuperar la posición adecuada del centro de gravedad. Posteriormente, realizamos nuevas pruebas de equilibrio, verificando que la aeronave permanezca nivelada y estable. Finalmente, comprobamos que la distribución correcta del peso mejora la estabilidad, el control y el rendimiento general del aeronave. Pero, ¿cuál es la condición más peligrosa? Técnicamente, la condición más peligrosa es la aeronave con cola pesada. Esto se debe a que el centro de gravedad desplazado hacia atrás reduce la estabilidad longitudinal y dificulta la recuperación ante una pérdida aerodinámica. Numerosos accidentes aeronáuticos han estado relacionados con errores de peso y balance que provocan centros de gravedad fuera del límite, especialmente hacia la parte posterior. Por ello, las inspecciones previas al vuelo y los cálculos de carga son procedimientos obligatorios dentro de la seguridad operacional aeronáutica. Algunas modificaciones realizadas fueron: para corregir la condición de nariz pesada, retiramos parte del peso ubicando en la sección frontal y redistribuimos la carga hacia una posición más cerca al centro de gravedad. Está bien.